Estudiad cuidadosamente el primer capítulo de Hebreos. Interesaos en las Escrituras, leedlas y estudiadlas con diligencia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tener un conocimiento experimental e individual de Dios y de Jesucristo significa todo para nosotros del que Dios envió. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hombres y mujeres y jóvenes, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de ser aceptados o rechazados, y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Santiago 1:5. Esta petición de sabiduría no debe ser una oración sin sentido, que se olvide tan pronto como se haya terminado. Es una oración que expresa el enérgico y ferviente deseo inspirado al corazón por un consciente anhelo de poseer sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, ni nos volvamos inestables, no vacilemos, aferrémonos a la promesa, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. ¿Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces, no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso. Tenemos la promesa, velemos y oremos, seamos firmes y la oración será contestada, porque ¿no es Dios quien ha formulado la promesa? Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando lo obtengamos. Se nos recomienda aquí que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en la promesa. Si pedimos, Él nos dará libremente, sin zaherir. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 119. Mientras esté en el mundo, el creyente arrostrará influencias adversas, habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, y si se responde a ellos con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón, y de que fluye la savia de la vid, viviente por los pámpanos. En esta vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. En el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 223. Mediante su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción, para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. El mensaje ha venido repetidas veces. Escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que ha tomado. El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada, sino que han establecido la verdad del testimonio dado mediante los años de sufrimiento y abnegación. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales. Si estudiamos cuidadosamente el segundo capítulo de Hebreos, aprenderemos cuán importante es que retengamos firmemente cada principio de la verdad que ha sido dada. Mensajes selectos, tomo 1, página 46.
Cristo decidió que cuando Él ascendiera al cielo, concedería un don a los que han creído y a los que creerían en Él. ¿Qué don sería lo suficientemente rico para señalar y embellecer la ascensión hacia el trono del intercesor? Debía ser digno de su grandeza y condición de rey. Resolvió dar su representante, la tercera persona de la divinidad. Este don no se podía sobrepujar. Cristo quería dar todos los dones en uno, y por lo tanto su donación fue el Espíritu Divino, poder santificador que ilumina y convierte. Descendió con plenitud y poder como si por los siglos hubiera estado contenido, y se derramó sobre la Iglesia para que ésta lo transmitiera al mundo. Los creyentes se convirtieron de nuevo, los pecadores se unieron con los cristianos para buscar la perla de gran precio. Cada cristiano veía en su hermano la divina imagen de la benevolencia y el amor. Un solo interés prevalecía, un solo tema absorbía a todos los demás. Todos los pulsos latían en sano concierto. La única ambición de los creyentes era ver quién podía revelar con mayor perfección la semejanza del carácter de Cristo y quién podía hacer más para ensanchar su reino. Mi vida hoy, página 37. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún otro ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera el conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina. Podemos conocer aquí, por experiencia personal, el comienzo de la redención. Sus resultados alcanzan hasta las edades eternas. El deseado de todas las gentes, página 144. Desde el Monte de los Olivos, el Salvador contempló la tormenta que estaba por caer sobre la Iglesia Apostólica y, al penetrar más profundamente en el futuro, su ojo distinguió la fiera y devastadora tempestad que azotaría a sus seguidores en las edades venideras de oscuridad y persecución. En pocas palabras, de terrible significado, predijo la porción que los gobernantes de este mundo asignarían a la Iglesia de Dios. Los seguidores de Cristo debían transitar la misma senda de humillación, reproche y sufrimiento que había recorrido su Maestro. La enemistad que se había manifestado hacia el Redentor del mundo se manifestaría también contra todos los que creyeran en su nombre. La historia de la Iglesia primitiva da testimonio del cumplimiento de las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y el infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. Se encendieron los fuegos de la persecución, se expropiaron las posesiones de los cristianos y se les arrojó de sus hogares, soportaron gran lucha y aflicción, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Hebreos 11:36. La historia de la redención, página 336 y 337. En Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación. Se había granjeado la simpatía del pueblo, esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de liberar a Israel. Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles, aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. Aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados, a ser pacientes con los revoltosos, a proteger los corderos y nutrir los miembros del rebaño ya viejos y enclenques.
En esta labor, Moisés se fue acercando al Supremo Pastor. Llegó a unirse estrechamente en el Santo de Israel. Ya no se proponía hacer una gran obra, procuraba hacer fielmente y como para Dios la tarea que se le estaba encomendada. Conocía a Dios como Dios personal, y al meditar en su carácter se compenetraba cada vez más del sentido de su presencia. Hallaba refugio en los brazos del Eterno. El Ministerio de Curación, página 337. El alma afligida nunca es más amada por su Salvador que cuando está experimentando quebrantos por amor de la verdad. Cuando el creyente, por amor de la verdad, comparece ante tribunales injustos, Cristo está a su lado. Todos los vituperios que caen sobre el creyente humano caen también sobre Cristo en la persona de sus santos. Cristo dijo: yo le amaré y le manifestaré a él. Juan 14:21. Cristo es condenado otra vez en la persona de sus discípulos. Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad, Cristo se le manifiesta y llena su corazón con su amor. Cuando experimenta la muerte por amor a Cristo, Él le dice: matarán el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. A fin de conocerle, página 274. Usted puede realizar mucho para sus hermanos si se oculta en Dios y permite que el Espíritu Santo suavice su espíritu. Usted tiene que enfrentar a un grupo difícil de personas. Están llenas de prejuicio amargo, pero no más de lo que estaba Saulo. Dios puede obrar poderosamente por sus hermanos si usted no se interpone en el camino ni pone impedimentos en su propio sendero. Permita que el calor del amor, la compasión y la ternura moren en su corazón mientras trabaja. Usted puede derribar las paredes férreas del prejuicio si solo se aferra a Cristo. Como siervo de Dios, usted no debe desanimarse demasiado fácilmente por las dificultades o por la más fiera oposición. Salga, no en su propio nombre, sino en la fortaleza y el poder de Dios de Israel. Soporte rigores como un buen soldado de la cruz de Cristo. Jesús soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo. Considere la vida de Cristo y cobre ánimo y avance con fe, valor y esperanza. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 476 y 477. En lugar de que las cosas tomen un cariz favorable, hombres perversos, maestros seductores, irán empeorando, engañándose a sí mismos y a los demás. Debemos esperar una mayor oposición de la que hemos experimentado. Ahora debemos hacer de Cristo nuestro refugio, o en los días que nos esperan nuestras almas serán vencidas por las tinieblas y la desesperación. Hay un punto más allá del cual la ayuda humana no sirve de nada. Cada uno debe vivir por fe a medida que se vea forzado a entrar en un conflicto más severo y aparentemente mortal con los poderes de las tinieblas. Cada uno debe permanecer o caer por sí mismo. Las flechas del destruidor están por ser lanzadas contra los fieles y ningún poder terrenal puede desviarlas. Pero si nuestros ojos pudieran ser abiertos, podríamos ver ángeles de Dios que rodean a los justos para que ningún daño les acontezca. Debemos contemplar a Jesús, estudiar sus palabras, orar por su Espíritu. Deberíamos estar solos con Dios con más frecuencia para meditar y orar. Oremos más y hablemos menos. No podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra propia experiencia, en nuestro propio conocimiento de la verdad. Debemos aprender diariamente acudiendo a nuestro Maestro Celestial en busca de instrucción. Y entonces, sin parar mientes en el ocio, en el placer o en la conveniencia, debemos avanzar sabiendo que es fiel el que nos ha llamado. Nuestra elevada vocación, página 364. Todas las veces que uno está rodeado de nubes, perplejo por las circunstancias o afligido por la pobreza o la desgracia,
Satanás está cerca para tentar y molestar. Ataca nuestros puntos débiles del carácter, busca sacudir nuestra confianza en Dios, quien sufre debido a que existe tal situación. Somos tentados a desconfiar de Dios, a objetar su amor. A menudo, el tentador se nos acerca como lo hizo con Cristo, poniendo de manifiesto ante nosotros nuestras flaquezas y debilidades. Espera desanimar el alma y quebrantar nuestro apoyo en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si lo enfrentásemos como Jesús lo hizo, escaparíamos a muchas derrotas. Nuestra elevada vocación, página 258. Aunque el lugar del monte Horeb, al cual Elías se había retirado, era un sitio oculto para los hombres, era conocido por Dios, y el profeta, cansado y desalentado, no fue abandonado para que luchase solo con las potestades de las tinieblas que le apremiaban. En la entrada de la cueva donde Elías se había refugiado, Dios se encontró con él, por medio de un ángel poderoso enviado para que averiguase sus necesidades y le diese a conocer el propósito divino para con Israel. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía contemplar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. El triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias aún mayores. Pero la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las oportunidades admirables que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. Profetas y Reyes, página 123. Nada podemos hacer sin valor ni perseverancia. Decid palabras de esperanza y de ánimo a los pobres y a los desalentados, y si es necesario, dadles pruebas tangibles de vuestro interés, ayudándoles cuando pasan algún apuro. Quienes gozan de muchas ventajas deben tener presente que ellos mismos todavía yerran en muchas cosas, y les duele que se les señale sus propios yerros y se les presente un hermoso modelo de lo que deberían ser. Recordar que la bondad puede más que la censura. El Ministerio de Curación, página 148. Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia de ellos, al ser incrédulos y presentar dudas. Los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado, y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero, pero el que aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá su fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 633. Cuando una persona llega a cierta edad, esperamos de ella una inteligencia correspondiente, de acuerdo con sus años y sus oportunidades. Y si esperamos esta manifestación de crecimiento intelectual en el niño, a medida que avanza en años, ¿no hemos de esperar también que el cristiano crezca en gracia y experiencia? Dios no desea que seáis siempre novicios. Necesita en su obra todo lo que podáis obtener aquí para lograr cultura mental y discernimiento claro. Él desea que lleguéis al último tramo de la escalera y después que avancéis hacia el reino de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 332. Lo que Cristo fue para Juan en el exilio, lo será para su pueblo que sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo. Fueron llevados por la tormenta y la tempestad de la persecución a las hendiduras de las peñas.
pero estaban ocultos en la de los siglos y en la fortaleza de las montañas, en las cuevas y en las guaridas de la tierra. El Salvador revela su presencia y gloria. Un poco más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sus ojos, como llama de fuego, penetran en las prisiones bien custodiadas, para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos ojos del Salvador están por encima de nosotros, a nuestro alrededor, en toda dificultad, disciernen todo peligro, y no hay lugar donde no puedan penetrar. No hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. Aférrate. Eso no significa decir aférrate a tus pecados, sino aférrate del bienestar, de la fe, de la esperanza que Dios te ha dado en su palabra. Nunca te desanimes. Un hombre desanimado no puede hacer nada. Satanás está tratando de desanimarte, diciéndote que no vale la pena servir a Dios y que da lo mismo disfrutar de los placeres y goces de este mundo. Pero, ¿de qué aprovecha al hombre si granjare todo el mundo y perdiere su alma? Tú puedes gozar de los placeres mundanos a expensas del mundo futuro, pero ¿estás dispuesto a pagar tal precio? Debemos aferrarnos y vivir a la altura de toda luz que hemos recibido del cielo. ¿Por qué? Porque Dios desea que nos aferremos fuertemente de la verdad eterna y actuemos como su mano ayudadora, para comunicar la luz a aquellos que no se han dado cuenta del amor que siente hacia ellos. Cuando os entreguéis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres grandes personalidades dignatarios del cielo. Aferraos a esa promesa. Hijos e hijas de Dios, página 353. Podéis elegir quién gobernará vuestro corazón y controlará vuestra mente. Si elegéis abrir la puerta a las sugestiones del maligno, vuestra mente estará llena de desconfianza y rebeldía. Podéis manifestar vuestros sentimientos, pero cada duda que expresáis es una semilla que germinará y dará fruto en la vida del otro. Y será imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras. Podéis restableceros de vuestro periodo de tentación, pero otros que han sido conmovidos por vuestra influencia tal vez no sean capaces de escapar de la incredulidad que habéis sugerido. Cuán importante es que hablemos a los que nos rodean únicamente cosas que produzcan fortaleza espiritual e iluminen. A fin de conocerle, página 227. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitaremos. Debemos tenerla o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Por nuestra experiencia pasada debemos saber esto. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 199 y 200. Cristo ha hecho toda provisión para que seamos fuertes. Nos ha dado su Espíritu Santo, cuyo oficio es recordarnos todas las promesas que Cristo ha hecho, para que tengamos paz y una dulce sensación de perdón. Si tan solo mantenemos los ojos fijos en el Salvador y confiamos en su poder, seremos llenados de una sensación de seguridad,
pues la justicia de Cristo llegará a ser nuestra justicia. La deshonramos hablando de nuestra ineficiencia. En vez de mirarnos a nosotros mismos, contemplemos constantemente a Jesús, haciéndonos de día en día más y más parecidos a Él, más y más aptos para hablar acerca de Él, mejor preparados para valernos de su bondad y espíritu servicial, y para recibir las bendiciones que se nos ofrecen. Al vivir así en comunión con Él, nos fortalecemos en su fuerza, nos hacemos una ayuda y bendición para los que nos rodean. Mensajes para los jóvenes, página 74. Las mayores victorias ganadas para la causa son las que se obtienen en la sala de audiencias de Dios, cuando la fe sincera y agonizante se apoya en el poderoso brazo, cuando Jacob se vio postrado y en una condición desesperada, vertió sinceramente su alma agonizante en Dios. El ángel de Dios suplicó que lo dejara ir, pero Jacob no soltó su presa. El hombre abatido, que sufría dolor corporal, presentó su sincera súplica con la entereza que imparte la fe viva. No te dejaré, dijo, si no me bendices. Génesis 32:26. La fe viva debe aferrarse resueltamente a las promesas. Entonces muchos regresarán de la comunión con Dios con el rostro resplandeciente y diciendo como Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 435 y 436. Los sofismas y las mentiras por medio de los cuales Satanás procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente, todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Juan 17:24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. El conflicto de los siglos, página 491 y 492. Mientras Pablo contemplaba a Cristo en su gloria, prorrumpió en exclamaciones de admiración y sorpresa. Indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Primera de Timoteo 3:16, Colosenses 1:16 y 17. Exaltada Jesús, página 28. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la Iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de sus planes, como dijo a Ciro: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,
Isaías 45:5. El que no duerme, sino que obra incesantemente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa. Estorbará los planes de los impíos y confundirá los proyectos de quienes intenten perjudicar a su pueblo. El que es el Rey, Jehová de los ejércitos, está sentado en los querubines, y en medio de la guerra y el tumulto de las naciones, guarda aún a sus hijos. El que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar cada alma. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos. El discurso maestro de Jesucristo, página 102. Como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Ello estaba de acuerdo con la ley judaica, y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su obediencia a la ley. La ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas o de pichones de palomas, uno para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Las personas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte, y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. El deseado de todas las gentes, página 34. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús, Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él allegan con fe. El conflicto de los siglos, página 479. El Redentor del mundo, oculto en la columna de nube, estaba en comunión con Israel. No digamos, pues, que ellos no tenían a Cristo. Cuando el pueblo tuvo sed en el desierto y se entregó a murmuraciones y quejas, Cristo fue para él lo que es para nosotros. Un Salvador lleno de tierna compasión, el mediador entre ellos y Dios. Después de que hayamos hecho nuestra parte en limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado, la sangre de Cristo es eficaz para nosotros, como lo fue para el antiguo Israel. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1061. Por medio de Jesucristo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir, a todos les da la bienvenida. Se gloría en perdonar a los mayores pecadores, arrebatará la presa del poderoso, libertará al cautivo, sacará el tizón del fuego, extenderá la cadena de oro de su gracia hacia las cimas más hondas de la miseria humana y elevará el alma más envilezada por el pecado. Todo ser humano es objeto del interés amoroso de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a Dios.
como el pastor de su rebaño, cuida de las almas culpables y desamparadas, expuestas a la aniquilación por los ardides de Satanás. El Ministerio de Curación, página 119. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Isaías 25:5. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor dice: ¿será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová: cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25. El deseado de todas las gentes, página 224. La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. Solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo. Manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el final el comienzo de su confianza. Consejos para los maestros, página 174. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Los Hechos de los Apóstoles, página 468. Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual perdona los pecados. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad, pero perdona los pecados y lo hace plenamente. No hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza del pecador, y si se descansa en ella con fe sincera, puede estar seguro del perdón pleno y gratuito. Hay solo un canal y este es accesible a todos, y por medio de este canal, el alma penitente y contrita recibe abundante perdón y hasta los pecados más negros son salvados. La fe por la cual vivo, página 104. Cristo no reconoce ninguna casta, ni color, ni grado como necesarios para llegar a ser súbditos de su reino. La admisión en su reino no depende ni de la riqueza ni de una herencia superior. En cambio,
los que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. El carácter espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Su reino no es de este mundo. Sus súbditos son los participantes de la naturaleza divina, que habrán escapado de la corrupción que está en el mundo y que se manifiesta por la concupiscencia. Y esta gracia les es dada por Dios. Cristo no encuentra a sus súbditos preparados para su reino, sino que los califica por medio de su poder divino. Los que estaban muertos en delitos y pecados son revividos a la vida espiritual. Como el siervo contempla a su amo y la sierva observa a su patrona, estas almas atraídas por las cuerdas del amor de Cristo lo miran constantemente como el autor y consumador de su fe. Al contemplar a Jesús, al obedecer sus requisitos, aumentan su conocimiento de Dios y de Jesucristo, quien Él es enviado. De este modo, se transforman a su imagen de carácter en carácter hasta que llegan a distinguirse del mundo y se puede escribir acerca de ellos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La maravillosa gracia de Dios, página 52. Lo principal entre las cosas que decimos es esto: tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que plantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario, los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra, el otro está en el cielo. El conflicto de los siglos, página 408 y 409. Cuando Jesús habla de un nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, a todo el ser. Tener un cambio de corazón quiere decir apartar los afectos de este mundo y aferrarse a Cristo. Tener un nuevo corazón es tener nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida nueva. Hay una muerte diaria de cada hora al egoísmo y al orgullo. Entonces se manifestará un espíritu de amabilidad, no intermitente, sino continuamente. Habrá un cambio decidido en la actitud, en el comportamiento, en las palabras y en los actos hacia todos aquellos con quienes os relacionéis. No magnificaréis sus debilidades, no las pondréis bajo una luz desfavorable. Obraréis de acuerdo con los métodos de Cristo, manifestando al prójimo el amor que Cristo os manifestó. Solo el poder de Dios puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice: os daré corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. La imagen de Cristo ha de estar grabada en la mente, el corazón y el alma. El apóstol dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Sin el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza, para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano. Cuando venga Cristo, la balanza del cielo pesará el carácter y decidirá si es puro, santificado y consagrado. La felicidad es el resultado de la santidad y de la conformidad con la voluntad de Dios. Los que quieren ser santos en el cielo, primero serán santos en la tierra, porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros,
y esto será sencillamente llevar con nosotros algunos de los elementos del cielo que nos fueron impartidos por la justicia de Cristo. La experiencia que sigue a la entrega total de Dios es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Reflejemos a Jesús, página 295. Mis queridos y apreciados hermanos, para el viernes 7 de enero podemos profundizar en el comentario de la hermana Elena G. de Guay en la matutina Reflejemos a Jesús, día 3 de enero, Cristo se sacrificó por nosotros, página 9. Y los Hechos de los Apóstoles en el capítulo Corinto, página 199 y 200.